Noticias desde Lilliput. Lado B. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a este momento. ¿Por qué llamarlo lado B, no? Del episodio 1 de Noticias de Lilliput. No tiene que ver con un lado mejor o un lado peor. Son dos lados, como dos caras de una moneda. No hay una mejor o una peor. En una hay un tipo de información y en la otra cara de la moneda hay otro tipo de información. Cuando nos decidimos a pensar en hacer un podcast sobre Noticias de Lilliput, no solo nos encontramos con mucha gente que no sabía que era Lilliput. Algunos sí lo sabían. Los enanos, sí. Y los viajes de Gulliver. ¿Pero leíste el libro de Jonathan Swift sobre los viajes de Gulliver? No, nunca lo leí. O sí, yo por ejemplo recuerdo que en la Argentina había una revista infantil, Antiojito, que tenía una mini biblioteca de grandes obras de la literatura universal. Y estaba en un librito muy chiquito, muy hiper resumido, los viajes de Gulliver, y de allí sale el impacto que a mí me produjo ver esa imagen de Gulliver atado por los pequeños habitantes de Lilliput. Cuando nos decidimos entonces a hacer el podcast, nos encontramos con que mucha gente no había leído los viajes de Gulliver y que hacía falta este encuentro, ¿no? Con una obra antigua del año 1600 y pico y que necesitaba ser recuperada para poder entender un poco más el contexto que vamos a tener en nuestras Noticias de Lilliput lado A, en lo que tiene que ver con la actualidad de Lilliput. Y entonces vamos a ir leyendo en cada uno de estos episodios un capítulo de los viajes de Gulliver. En este caso vamos a estar trabajando con una traducción de Francisco Torres Oliver, basado en el The Gulliver's Travels de Jonathan Swift, del año 1726, como lo habrán escuchado en el lado A de este episodio 1, a Santiago Kalinowski recordarnos la fecha exacta de la publicación. Este libro que tenemos en nuestras manos tiene una presentación que dice que la literatura infantil es, en principio, la que un autor escribe pensando en que sus lectores van a ser los niños. Desde el siglo XIX hasta nuestros días, escritores como J.M. Barrie, A.A. Milne, Kenneth Graham, Richmal Crompton, Enid Blyton, Margaret May o J.K. Rowling han dedicado algunos de sus mejores esfuerzos al público infantil. Pero lo escrito conscientemente para ellos no es la única fuente que nutre las colecciones de libros para adolescentes. La literatura infantil y juvenil como género funciona con un talante francamente expansionista e incorpora a sus filas obras que sus autores concibieron sin tener en mente a lectores menores de edad. Las novelas históricas de Walter Scott, Las minas del rey Salomón de Hogarth, las novelas científicas de Julio Verne, los relatos de Sherlock Holmes, de seguro que Wells o London se hubieran sorprendido viendo buena parte de su obra en los catálogos de literatura juvenil. Recopilaciones de tradiciones folclóricas, fábulas, algunos clásicos aligerados de anteayer o que peinan siglos de canas, pero todo se utiliza para llenar los catálogos. La infantil realiza continuos secuestros en el repertorio de la literatura de adultos y pocas conquistas tan extrañas como la llevada a cabo desde hace generaciones con los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, un misántropo pesimista, sarcástico y en permanente estado de enfado que publicó bajo firma anónima esta sátira, auténticamente vitriólica, a la cual la censura en el pasado le ha metido las tijeras en repetidas ocasiones. Salvo en el caso de las novelas de aventuras, que desde antaño se consideraron edificante lectura sobre los logros del esfuerzo, la amistad, el valor, etc., lo habitual es que los clásicos de adultos
pierdan algunas plumas en su adaptación para niños. Suelen reducir longitud, modernizan lenguaje, eliminan, si lo hay, lo truculento o escabroso, y ganan en ilustraciones. De todo eso que suele perderse, hay algo en los viajes de Gulliver, sin embargo, en esta edición de la colección Avatares de Valdemar, que aúna las excelentes ilustraciones realizadas por Rackham para una edición de los viajes de Gulliver suavizado, con la integridad del malintencionado texto de Swift. La edición de Valdemar, por lo tanto, es íntegra y textual y sigue fielmente la edición de la Oxford University Press a cargo de Louis Landa. La razón del porqué de la conversión en clásico de la infancia de los viajes de Gulliver hay que buscarla quizá en la afinidad que se ha dado en algunas épocas entre lo fantástico y lo infantil, y posiblemente también en una cierta proximidad temática entre los cuentos clásicos infantiles y los personajes de los dos primeros viajes de Gulliver. A fin de cuentas, se trata de enanos en Lilliput y de gigantes en Brobdingnac. Algo parece tener que ver esto con un universo infantil de pulgarcitos, habichuelas gigantes, ogros, pequeñas gentes. Esos dos capítulos y una larga tradición de los viajes de Gulliver infantiles haciendo gala, generación tras generación, de nuevos y brillantes ilustradores. Lo cierto es que los viajes pertenecen ya tanto al universo infantil como al sector adulto y casi erudito de aficionados a los clásicos. Su autor, Jonathan Swift, nace en Irlanda, aunque de padres ingleses, en el año 1667. En 1689 se traslada con su madre a Leicester, donde será secretario de Sir William Temple. Profesa como sacerdote dentro de la iglesia anglicana en 1693. A la muerte de Temple, en 1699, se convierte en capellán del Justicia Mayor inglés de Irlanda, Lord Berkeley, y obtiene, 2 años más tarde, su doctorado en teología. A partir de entonces, su intervención en política es constante. Primero en favor del partido Whig, luego, cuando estos desatienden sus peticiones como representante del clero irlandés en favor de que les sean suprimidas determinados impuestos, se alinea con el partido Tory, publicando sátiras, siempre anónimas, que todo el mundo sabe que le son atribuibles, siendo el paladín de un influyente grupo de intelectuales donde, junto a él mismo, se alinean autores como Pope o como John Gay, dirigiendo el periódico del partido Tory, yendo de Inglaterra a Irlanda y de Irlanda a Inglaterra, siendo admirado y temido. Pasa esos primeros 15 años del siglo XVIII que concluyen con la muerte de la reina Ana en 1714. Con la llegada del nuevo reinado pierde influencia y poder. Decide retirarse a Dublín, donde da comienzo a la redacción de Los viajes de Gulliver, y sigue publicando sátiras y panfletos anónimos. En 1718, contra la política inglesa de aquellos días respecto a Irlanda, publica anónimamente, como no, los Drapier Letters. En 1726 se edita sus Travels into Several Remote Nations of the World by Lemuel Gulliver, Los viajes de Gulliver. Y 3 años más tarde, una de sus más feroces sátiras, A Modest Proposal. Su actividad continuó incansable hasta que en 1739 se inició un rápido declive mental que le llevó a la incapacitación y la tutela en 1742 y a la muerte 3 años más tarde. En los viajes de Gulliver sigue el esquema clásico ya entre los ingleses desde Sir John Mandeville a finales del siglo XV del libro de viajes, y en este caso más concretamente del de viajes fantásticos. Respecto al más famoso escrito de Swift, que utilizó siempre el panfleto, la sátira y el anónimo para expresar opiniones y fustigar enemigos, resulta ocioso plantearse si tiene o no intenciones satíricas. Evidentemente sí, y lo que se puede discutir entonces son las claves y los personajes que se ocultan tras nombres como Lilliput o Brobdingnac. Si Blefuscu es Francia,
o si tras Volgogam se oculta realmente el conde de Nottingham. Se opina que el primer viaje representa paradójicamente la Inglaterra de finales del reino de la reina Ana. Parece bastante identificable una parodia cruel de la Royal Society de Isaac Newton en la visita durante el tercero de sus viajes de Gulliver a la ilustre Academia del Legado. Algo más que probable, pues la hostilidad del autor contra las ciencias se manifiesta ya en A Tale of Tab, en 1699, donde satiriza los excesos del saber. Por tanto, pocas ocasiones como esta para que el lector practique los dos niveles de lectura y, pensando mal, acierte. Casi siempre que alguna actitud resulte condenable o ridícula a los ojos de Gulliver, cabe suponer que alguna situación social o conocido particular de Jonathan Swift tenía motivos para darse por aludido o aludida. Sería injusto, sin embargo, tener como única conclusión final sobre Swift la de un ser en estado de malevolencia perpetua, dotado de una brillantez excepcional para saherir mediante la palabra. No parece dudosa ni fe religiosa profunda, ni un sentido moral sincero, precisamente, a raíz del cual brota su indignación ante la conducta de un ser humano que se comporta muy por debajo de sus posibilidades éticas. Excelente prosista, una de las cumbres de la literatura satírica de todos los tiempos, buen poeta y ensayista, y sin que pudiera él sospecharlo ni en sueños, clásico de la literatura infantil. Supongo que le hubiera encantado ferozmente. Esta es la presentación que escribe al libro Los viajes de Gulliver Alfredo Lara López. Ahora sí, vamos con Los viajes de Gulliver a varias remotas naciones del mundo, un libro de Jonathan Swift, la parte primera, Viaje a Lilliput, y el capítulo 1. El autor da alguna información de él y de su familia, primeras incitaciones a viajar, naufraga y nada desesperadamente consigue llegar a tierra en el país de Lilliput. Es hecho prisionero y transportado al interior. Mi padre poseía una pequeña propiedad en Nottinghamshire. Yo era el tercero de 5 hijos. Me envió a Emmanuel College de Cambridge a los 14 años, donde residí 3, y me apliqué en mis estudios. Pero como la carga de mi manutención, aunque tenía una asignación muy pequeña, era demasiada para una economía modesta, me vi obligado a colocarme de aprendiz con el señor James Bates, cirujano eminente de Londres, con el que estuve 4 años. Y mi padre me enviaba de vez en cuando pequeñas cantidades de dinero que yo empleaba en aprender navegación y otras partes de las matemáticas útiles para quienes tienen intención de viajar, como siempre creía yo que algún día sería mi destino. Cuando dejé al señor Bates, volví con mi padre, donde con su ayuda, y la de mi tío John y algún otro pariente, obtuve 40 libras y la promesa de 30 más al año para mi mantenimiento en Leiden. Allí estudié física 2 años y 7 meses, sabedor que sería provechosa para los viajes largos. A poco de regresar de Leiden, fui recomendado por mi buen maestro, el señor Bates, para cirujano del Swallow, mandado por el capitán Abraham Pannell, con quien continué 3 años y medio e hice un viaje o 2 al Levante y a otras regiones. Al regresar, decidí establecerme en Londres, a lo que me animó el señor Bates, mi maestro, quien me recomendó a varios pacientes. Ocupé parte de una casita de la antigua judería y, aconsejado de que cambiase de estado, me casé con Mary Barton, hija segunda del señor Edmund Barton, calcetero de Newgate Street, con la que recibí 400 libras de dote. Pero tras la muerte de mi buen maestro Bates, 2 años más tarde, y dado que tenía pocos amigos, mi trabajo empezó a decaer, porque mi conciencia no me permitía imitar la mala práctica de multitud de colegas. Así que, después de consultarlo con mi esposa y algunos amigos, decidí embarcar otra vez. Fui de cirujano en 2 barcos sucesivos e hice varios viajes durante 6 años a las Indias Orientales y Occidentales, con lo que incrementé un poco mi patrimonio. Pasaba las horas libres leyendo los mejores autores antiguos y modernos, porque siempre
estaba provisto de buena cantidad de libros. Cuando bajaba a tierra, observando las costumbres y carácter de la gente, así como aprendiendo su lengua, para lo que tenía gran facilidad por la solidez de memoria. Dado que el último de estos viajes no resultó muy afortunado, me cansé de la mar y decidí quedarme en casa con mi esposa y mi familia. Me mudé de la antigua judería a Fetter Lane y de aquí a Wapping con la esperanza de salir adelante entre la gente de mar, aunque sin resultado. Tras esperar 3 años a que se enderezase la situación, acepté un ventajoso ofrecimiento del capitán William Pritchard, que mandaba el Antílope e iba a hacer un viaje a los mares del sur. Zarpamos de Bristol el 4 de mayo de 1699 y nuestro viaje fue al principio muy próspero. No estaría bien, por muchas razones, agobiar al lector con los pormenores de nuestras aventuras en esos mares. Bástele saber que en el viaje de allí a las Indias Orientales, un violento temporal nos abatió al noroeste de la tierra de Van Diemen. Por una observación, descubrimos que estábamos en la latitud de 30 grados 2 minutos sur. 12 de nuestra tripulación habían muerto por excesivas penalidades y mala alimentación, y el resto se hallaban muy débiles. El 5 de noviembre, que eran comienzos de verano en esas regiones, y con tiempo muy neblinoso, los marineros avistaron un escollo a menos de medio cable del barco, pero el viento era tan fuerte que nos empujó directamente sobre él y nos estrellamos enseguida. 6 de la tripulación, yo incluido, tras arriar un bote al agua, conseguimos apartarnos del barco y del escollo. Bogamos, según mis cálculos, unas 3 leguas, hasta que no pudimos más, extenuados como estábamos ya por las privaciones en el barco. Así que nos confiamos a la merced de las olas y como media hora después volcó el bote a causa de un súbito golpe de viento del norte. No sé qué fue de mis compañeros de bote, ni de los que escaparon del escollo o se quedaron en el barco, pero me temo que perecieron todos. Nadé hacia donde el azar quiso dirigirme y el viento y la marea empujarme. A menudo bajaba las piernas pero no tocaba el fondo, y estaba ya casi exhausto y sin fuerzas para seguir luchando cuando descubrí que hacía pie. Y entre tanto, el temporal había disminuido considerablemente. El declive del fondo era tan suave que caminé casi 1 milla antes de alcanzar la playa, que según calculé fue hacia las 8 de la tarde. Entonces seguí hacia el interior cerca de media milla, aunque sin descubrir vestigio ninguno de casas o habitantes, o al menos me encontraba tan débil que no me di cuenta. Estaba indeciblemente cansado, lo que sumado al calor del ambiente y a la media pinta de aguardiente que me había tomado en el momento de abandonar el barco, hizo que sintiese enormes deseos de dormir. Me tumbé en la hierba, que era muy corta y blanda, y dormí profundamente, como no recuerdo haberlo hecho en mi vida. Y según calculé, unas 9 horas, porque cuando me desperté era de día. Intenté levantarme, pero no pude moverme, porque tumbado, boca arriba como estaba, descubrí que tenía los brazos y las piernas firmemente sujetos al suelo, y el pelo, que era largo y espeso, lo tenía atado de la misma manera. Asimismo, noté tenues ligaduras que me cruzaban el cuerpo desde las axilas a los muslos. Solo podía mirar hacia arriba. El sol empezaba a calentar y la luz me molestaba en los ojos. Oí un rumor confuso a mi alrededor, pero dada la postura en la que estaba, no veía otra cosa que el cielo. Al poco rato noté que sobre mi pierna izquierda se movía alguna bestezuela que avanzando despacio por encima del pecho me llegó casi hasta la barbilla. Cuando, al volver los ojos todo lo abajo que pude, descubrí a un ser humano de no más de 6 pulgadas de alto, con un arco y una flecha en las manos y aljaba a la espalda. Entretanto, noté que por lo menos 40 más del mismo tamaño, según imaginé, seguían al primero. Estaba absolutamente asombrado y solté tal bramido que retrocedieron espantados. Algunos, como me contaron después, se magullaron en la caída al saltar desde mis costados al suelo. Sin embargo, volvieron enseguida y uno de ellos, que se atrevió a avanzar lo bastante para verme entera la cara, alzando las manos y los ojos en un gesto de admiración, exclamó con voz chillona pero distinta: «Hekinak de Dul». Los otros repitieron las mismas palabras varias veces, que entonces yo no sabía qué significaban. Yo estaba, a todo esto, puede creerme el lector, enormemente inquieto. Por último,
Forcejeando, tuve la suerte de romper las cuerdas y arrancar las estacas que me sujetaban el brazo izquierdo al suelo, porque al levantarlo hasta la cara descubrí el procedimiento que habían empleado para atarme, y al mismo tiempo, con un tirón fuerte que me produjo un tremendo dolor, aflojé un poco los hilos que me ataban el pelo del lado izquierdo, de manera que pude volver la cabeza unas 2 pulgadas. Pero las criaturas se echaron a correr por segunda vez antes de que pudiera atraparlas, lo que dio lugar a una gran confusión de chillidos, y cuando cesó, oí gritar a uno de ellos, Tolgo Fonak, y sentí al instante que disparaban más de 100 flechas a la mano izquierda que se me clavaron como otros tantos alfileres, y a continuación dispararon otra descarga al aire, como hacemos en Europa con las bombas. Muchas de ellas creo que me cayeron sobre el cuerpo, aunque no las noté, y algunas en la cara, que inmediatamente me cubrí con la mano izquierda. Al cesar este chaparrón de flechas, empecé a gemir de dolor y seguidamente, al forcejear una y otra vez para soltarme, me lanzaron otra descarga más grande que la primera y algunos trataron de pincharme con lanzas en los costados. Pero por suerte llevaba un jubón de ante que no lograron traspasar. Juzgué que lo más prudente era quedarme quieto y me hice el ánimo de seguir así hasta la noche, momento en que, con la mano izquierda suelta, podría liberarme. Y en cuanto a los habitantes, tenía motivos para creer que podría enfrentarme al ejército más poderoso que pudieran lanzar contra mí si eran todos del mismo tamaño que el primero que había visto. Pero el destino dispuso de mí de otra manera. Al observar a aquella gente que me había tranquilizado, dejaron de disparar flechas, pero por el creciente rumor me di cuenta de que aumentaba su número, y a unas 4 yardas de mí, frente a mi oreja derecha, estuve durante más de 1 hora oyendo golpeteos como de gente trabajando, y al volver la cabeza en esa dirección hasta donde las estacas y los hilos me permitían, vi que habían erigido un estrado, como a 1,5 pies del suelo, capaz de contener 4 habitantes, con 2 o 3 escalas para subir. Desde él, uno de ellos, que parecía ser una persona de calidad, me dirigió un largo discurso del que no entendí una palabra. Pero debía haber dicho que antes de que este personaje iniciara su perorata, gritó 2 o 3 veces, «Langro de Ulsan». Estas palabras y las anteriores me las repitieron y explicaron después, tras lo cual se llegaron inmediatamente unos 50 habitantes y cortaron los cordeles que me sujetaban al lado izquierdo de la cabeza, lo que me permitió volverme a la derecha y observar la persona y ademán del que iba a hablar. Parecía de mediana edad y era más alto que los otros 3 o 4 que le asistían, de los que uno era un paje que sostenía la cola y era poco más alto que mi dedo corazón. Los otros 2 estaban a uno y otro lado de él para atenderle. Cumplió en todo como un orador y pude observar muchos periodos de amenazas y otros de promesas, compasión y benevolencia. Contesté con unas pocas palabras, aunque en el tono más sumiso, alzando la mano izquierda y los ojos al sol, como poniéndolo por testigo. Y casi desfallecía de hambre, ya que no había probado bocado desde varias horas antes de abandonar el barco. Sentía tan fuerte las reclamaciones de la naturaleza que no pude evitar mostrar mi impaciencia, quizá en contra de las estrictas normas del decoro, llevándome repetidamente los dedos a la boca para indicar que necesitaba comer. El urgo, pues así llamaban a un gran señor como me enteré más tarde, me comprendió muy bien, bajó del estrado y ordenó que me pusieran varias escalas a los costados. Subieron por ellas más de 100 de habitantes y se dirigieron a mi boca, cargados con cestas llenas de comida, preparados y mandados allí por orden del rey a la primera noticia que había tenido de mí. Observé que se trataba de carne de diversos animales, aunque no pude distinguirlos por el sabor. Había paletillas, piernas y solomillos como de cordero muy bien preparados, aunque de un tamaño más pequeños que las alas de la alondra. Me comí 2 o 3 de un bocado y me tomé 3 hogazas de pan a la vez, como del tamaño de balas de mosquete. Me lo servían lo más deprisa que podían, con 1000 muestras de admiración y de asombro ante mi tamaño y apetito. Después les hice seña de que necesitaba beber. Comprendieron, por lo que había comido, que no me saciaría con una pequeña cantidad, y como eran gente de lo más ingeniosa, izaron uno de sus más grandes bocolles, lo rodaron después hasta mi mano y le abrieron la tapa. Me lo bebí de un trago, lo que no me fue difícil porque no contenía ni media pinta, y encontré un sabor como a vino flojo de Borgoña, aunque mucho más delicioso.
Me trajeron un segundo bocoy que me bebí de la misma manera y les hice señas de que quería más, pero no tenían. Cuando hube terminado estos prodigios, gritaron de júbilo, bailaron sobre mi pecho y repitieron varias veces lo que habían gritado al principio, Hekinan de Gul. Me indicaron por señas que arrojase los 2 bocoyes al suelo, advirtiendo antes a la gente de abajo que se apartara con grandes gritos de Borach mi bola. Y cuando vieron volar los recipientes, hubo una exclamación general de Hekinan de Gul. Confieso que estuve tentado muchas veces, mientras andaban de un lado para otro sobre mi cuerpo, de agarrar 40 o 50 de los primeros que se pusieron a mi alcance y despachurrarlos contra el suelo. Pero la conciencia de lo que había sentido, de lo que probablemente no era lo peor que me podían hacer, y la palabra que les había dado, porque en ese sentido daba yo mi actitud de sumisión, me hicieron desechar enseguida tal idea. Además, ahora me habían tratado con tanto gasto y magnificencia. Sin embargo, en mi interior no me asombraba suficientemente la intrepidez de estos diminutos mortales que se atrevían a subir y deambular por encima de mi cuerpo mientras tenía yo una mano libre, sin temblar ante la visión de un ser tan enorme como debía parecerles. Al cabo de un rato, cuando vieron que no les pedía más de comer, apareció ante mí un personaje de alto rango enviado por su majestad imperial. Tras subirse su excelencia a la parte delgada de mi pierna derecha, se encaminó hacia mi cara, con alrededor de una docena de su séquito, y sacando sus credenciales con el sello real que me acercó a los ojos, habló durante unos 10 minutos sin muestra alguna de severidad, aunque con alguna especie de decidida resolución, señalando a menudo hacia adelante, que como averigüé después, era hacia la capital, a una media milla de distancia, a donde debía ser conducido, como había acordado su majestad en el consejo. Contesté con pocas palabras, aunque no servía de nada, e hice gesto con la mano que tenía libre llevándome a la otra, pero por encima de la cabeza de su excelencia, por temor a hacerle daño a él y a su séquito, y luego a la cabeza y al cuerpo, para indicarle que me soltasen. Me comprendió bastante bien, porque meneó la cabeza de manera negativa y alzó la mano en un gesto que indicaba que debía ser conducido como prisionero. Sin embargo, me hizo otras señas para hacerme saber que tendría comida y bebidas suficientes y muy buen trato, por lo que pensé otra vez en intentar romper las ligaduras, pero esta vez, al sentir el escozor de las flechas en la cara y en las manos que tenía llenas de ampollas, con multitud de dardos clavados aún en ellas, y observar igualmente que el número de mis enemigos aumentaba, hice gestos para darles a entender que podían hacer conmigo lo que quisieran. Con esto se retiraron el urgo y su séquito, con gran civismo y el semblante animado. Poco después oí un grito general con frecuente repetición de las palabras Peplom Selan, y noté que gran número de gente a mi izquierda aflojaba las cuerdas, de manera que pude volverme sobre el costado derecho y aliviarme orinando, lo que hice abundantemente para gran asombro de la gente que, adivinando por mis movimientos lo que iba a hacer, se apartó rápidamente a la derecha e izquierda, en ese lado, para evitar el torrente que brotó de mí con ruido y violencia. Pero antes de esto, me habían embadurnado la cara y las manos con una especie de ungüento de olor muy agradable que en pocos minutos me quitó el escozor de las flechas. Estas atenciones, unidas al refresco recibido con las vituallas y la bebida, muy reparadoras, me dispusieron al sueño. Dormí unas 8 horas, como después me aseguraron, lo que no tenía nada de extraño, porque los físicos, por orden del emperador, habían mezclado una poción somnífera en el vino de los bocoyes. Durante la noche me enviaron abundante comida y bebida y dispusieron una máquina para transportarme a la capital. Esta decisión quizá pueda parecer muy temeraria y arriesgada, y estoy convencido de que no la habría imitado ningún príncipe de Europa en semejante coyuntura. Sin embargo, en mi opinión, fue extremadamente prudente a la vez que generosa, porque suponiendo que esta gente hubiera tratado de matarme con sus lanzas y sus flechas mientras dormía, sin duda habría despertado a la primera sensación de escozor, lo que podría haberme avivado la rabia y la fuerza al extremo de hacer posible que rompiera las cuerdas con las que me tenían inmovilizado. Después, como no habrían sido capaces de oponer ninguna resistencia, no podrían esperar piedad. Esta gente son excelentes matemáticos y han llegado a alcanzar gran perfección en mecánica merced al apoyo y aliento del emperador, que es un reputado protector del saber.
Este príncipe posee varias máquinas armadas sobre ruedas para el transporte de troncos y otros grandes pesos. A menudo construye sus buques de guerra más grandes, de los que algunos alcanzan los 9 pies de eslora, en el bosque donde se produce la madera y hace que los transporten en estos ingenios hasta el mar a unas 300 o 400 yardas. 500 carpinteros y expertos se pusieron al punto a trabajar en la preparación del ingenio más grande que tenían. Era un armazón de madera que se alzaba a 3 pulgadas del suelo, de unos 7 pies de largo y 4 de ancho, movido por 22 ruedas. El grito que oí fue por la llegada de este ingenio que, al parecer, se había puesto en marcha a las 4 horas de mi llegada a tierra. Lo situaron paralelamente a mí, donde yacía, pero la principal dificultad era levantarme y ponerme en este vehículo. Erigieron para este fin 80 palos, cada uno de 1 pie de largo, con cuerdas muy fuertes, del grosor del bramante, sujetas mediante ganchos a multitud de vendas que los trabajadores me habían ceñido alrededor del cuello, brazos y piernas. Se emplearon 900 hombres de los más fuertes para tirar de estos cordeles mediante motones hechos firmes a los palos. Y así, en menos de 3 horas, fui levantado y depositado en el ingenio, y atado fuertemente a él. Todo esto me lo contaron porque mientras se llevaba a cabo este trabajo, estuve profundamente dormido por el efecto de la medicina somnífera vertida en la bebida. 1.500 de los más grandes caballos del emperador, cada uno de unas 4,5 pulgadas de alto, se emplearon para transportarme hasta la metrópoli, que, como he dicho, se hallaba a media milla de distancia. Unas 4 horas después de emprender el viaje, me desperté debido a un percance ridículo, porque al detenerse un rato el carruaje para arreglar algo que se había averiado, 2 o 3 jóvenes sintieron curiosidad por ver mi aspecto dormido. Treparon al ingenio y avanzaron muy calladamente hasta mi cara. Uno de ellos, oficial de la guardia, me metió el extremo puntiagudo de su pica por la ventana izquierda de la nariz, lo que me produjo picazón como una paja y me hizo estornudar de manera violenta, tras lo cual se escabulleron inadvertidamente y no me enteré hasta 3 semanas más tarde de por qué me había despertado tan de repente. Hicimos una larga marcha el resto de ese día y descansé por la noche con 500 centinelas a cada lado, la mitad con antorchas y la otra mitad con arcos y flechas, preparados para disparármelas si intentaba forcejear. A la mañana siguiente, proseguimos la marcha con la salida del sol y hacia el mediodía llegamos a 200 yardas de la puerta de la ciudad. El emperador salió con toda su corte a recibirnos, pero los altos dignatarios no consintieron de ningún modo que su majestad expusiera su persona subiendo a mi cuerpo. En el lugar donde se detuvo el carruaje se alzaba un antiguo templo, considerado el más grande del reino, el cual había sido profanado hace unos años con un atroz asesinato, y de acuerdo con el fervor de esta gente, se consideró desacralizado y se le dio un uso secular, despojándolo de todo ornamento inmobiliario. En este edificio se decidió que debía alojarme. El gran pórtico que se abría al norte tenía unos 4 pies de alto y casi 2 de ancho, y pude introducirme por él. A cada lado del pórtico había una ventana pequeña, a no más de 6 pulgadas del suelo. Por la de la izquierda, los herreros del rey pasaron 91 cadenas, como las de los relojes de las damas de Europa y casi igual de grandes, que me ajustaron a la pierna izquierda con 36 candados. Enfrente de este templo, al otro lado de la gran calzada, a 20 pies de distancia, había un torreón de por lo menos 5 pies de alto. Aquí subió el emperador con muchos señores muy principales de su corte para tener ocasión de observarme, según me dijeron, porque yo no podía verlos. Se calculó que más de 100.000 habitantes salieron de la ciudad con el mismo propósito, y pese a la guardia que me custodiaba, creo que no fueron menos de 10.000 los que en diversos momentos subieron a mi cuerpo con la ayuda de escalas, pero muy pronto se pregonó un bando prohibiéndolo bajo la pena de muerte. Cuando los obreros comprobaron que era imposible que me soltase, cortaron las cuerdas que me ataban, hecho lo cual me levanté con el ánimo más abatido que nunca en mi vida, pero las exclamaciones y el asombro de la gente al verme levantarme y caminar fueron indecibles. Las cadenas que me sujetaban la pierna izquierda tenían unas 2 yardas de largo y me permitían no solo andar de un lado a otro en semicírculo, sino que, como las habían fijado a 4 pulgadas del pórtico, podía entrar a gatas y tumbarme cuán largo era en el templo. En el próximo episodio, lado B,